La Guerra de las Galaxias, Star Wars, Trilogía de la Academia Jedi. 1. La búsqueda del Jedi. Kevin J. Anderson. El cúmulo de agujeros negros que se desplegaba cerca de Kessel extendió sus colosales mandíbulas de gravedad hacia el halcón milenario, atrayéndolo hacia él. Todavía se encontraban en la deslumbrante confusión llena de puntitos luminosos del hiperespacio. Pero aún así, Han Solo podía distinguir la inmensa distorsión bajo la forma de un torbellino repleto de sombras y manchas que intentaba aspirarlos hasta el infinito. Chewie, ¿no te parece que estamos demasiado cerca? Clavó la mirada en el ordenador de navegación del halcón, deseando que hubieran escogido un curso distinto que les mantuviese lo bastante lejos de las fauces para no correr ningún peligro. ¿Qué crees que es esto? ¿Una misión de contrabando como las de los viejos tiempos? Esta vez no tenemos nada que ocultar. Chewbacca pareció levemente desilusionado y gruñó una excusa junto a Han mientras agitaba sus peludas manazas en la sofocante atmósfera de la cabina. Bueno, estamos llevando a cabo una misión oficial, así que se acabó el andar escondiéndose. Intenta comportarte de la manera más digna y solemne posible, ¿de acuerdo? Chewbacca bufó, una réplica impregnada de escepticismo, y se volvió hacia sus pantallas de navegación. Volver a los lugares que tanto había frecuentado en el pasado estaba haciendo que Han sintiera una leve punzada de nostalgia y se acordara de la época en que se encontraba al otro lado de la ley, cuando se dedicaba al tráfico de especia y era perseguido por las patrulleras del Imperio, aquellos tiempos en que había llevado la existencia despreocupada y carente de complicaciones de un hombre libre. Han y Chewbacca casi habían perdido la quilla del halcón durante una de aquellas misiones frenéticas cuando tomaron por un atajo y se aproximaron al cúmulo de agujeros negros de las fauces hasta quedar mucho más cerca de él de lo que jamás se había hecho en toda la historia de la navegación espacial. Los pilotos, que tenían una pizca de sentido común, evitaban aquella zona y utilizaban rutas más largas que mantenían a sus naves lejos de los agujeros negros. Pero la gran velocidad que era capaz de alcanzar el halcón les había llevado sanos y salvos hasta el otro lado, permitiéndoles llegar hasta Kessel en una ruta de menos de 12 parsecs. Aún así, esa misión de éxito garantizado, había terminado en el desastre a pesar de todas las seguridades que les habían dado, y Han tuvo que lanzar su cargamento de especia al vacío un instante antes de ser abordado por los imperiales. Pero esta vez Han volvía a Kessel en circunstancias muy distintas. Leia, su esposa, le había nombrado representante oficial de la nueva república. De hecho, y aunque el título parecía vagamente honorífico, ese nombramiento le convertía en una especie de embajador. Pero incluso su título honorario tenía sus ventajas. Han y Chewbacca ya no tenían que esquivar a las patrulleras, deslizarse por entre los agujeros de las redes de vigilancia planetaria o utilizar el compartimento secreto que había debajo de las planchas de la cubierta. Han Solo se encontraba en la improbable e incómoda posición de ser un hombre respetable. En realidad, no había ninguna otra palabra para definirla. Pero las nuevas responsabilidades de Han consistían en algo más que pequeñas molestias inesperadas y pintorescas. Estaba casado con Leia. ¿Quién hubiera podido imaginárselo? Y tenía 3 hijos. Han se recostó en su sillón de pilotaje
y juntó las manos detrás de la cabeza mientras permitía que una sonrisa entre sarcástica y melancólica apareciera en sus labios. Veía a los chicos tan a menudo como podía, visitándoles en el aislamiento protector en un planeta secreto, y los gemelos llegarían a Coruscant dentro de una semana. Anakin, el bebé, había hecho que Han se sintiera lleno de un respetuoso asombro mientras le hacía cosquillas en sus diminutas costillas y veía cómo una expresión de diversión aparecía en su rostro. ¿Han Solo convertido en una figura paterna? Hacía mucho tiempo Leia había dicho que le gustaban los hombres que habían sentado la cabeza, y Han estaba pasando por ese proceso. Vio por el rabillo del ojo que Chewbacca le estaba mirando. Han, un poco incómodo, se irguió en el asiento, bajó la mirada hacia los controles y los contempló con el ceño fruncido. ¿Dónde estamos?, preguntó. ¿No crees que ya va siendo hora de que finalicemos el salto? Chewie dejó escapar un gruñido afirmativo y extendió una manaza peluda hacia los controles hiperespaciales. El Wookiee contempló cómo los números se iban sucediendo en su panel de control y cuando llegó el momento adecuado tiró hacia atrás de la palanca que devolvería el halcón al espacio normal. Los puntitos multicolores del hiperespacio se alargaron repentinamente convirtiéndose en líneas estelares con un rugido que Han sintió más que oyó, y un instante después se encontraron rodeados por el esperado tapiz de estrellas. Detrás de ellos, el espectáculo de las fauces hacía pensar en una abigarrada pintura hecha con los dedos, una imagen creada por el gas ionizado que se precipitaba en los múltiples agujeros negros. Han vio el destello blanco azulado del sol de Kessel directamente delante del halcón. La nave giró para alinearles con la elíptica y Kessel se hizo visible, una especie de patata envuelta por la aureola de los zarcillos de atmósfera fugitiva alrededor de la cual orbitaba una luna de grandes dimensiones que en tiempos había albergado una guarnición de soldados imperiales. Justo en el blanco, Chewie, dijo Han. Bien, y ahora deja que coja los controles. Kessel parecía un sudario que se desplazaba lentamente a lo largo de su órbita, y como masa planetaria era demasiado pequeña para poder retener una atmósfera propia. Inmensas factorías generadoras procesaban continuamente la roca para liberar oxígeno y dióxido de carbono, lo que hacía posible sobrevivir en el exterior solo con máscaras respiradoras y eliminaba la necesidad de utilizar trajes ambientales completos. Una parte considerable de la atmósfera recién manufacturada escapaba al espacio, esparciéndose en forma de hilachas detrás del pequeño planeta como si fuese la cola de un cometa gigante. Chewbacca ladró un breve comentario nasal y Han asintió con la cabeza. Sí, visto desde aquí arriba tiene un aspecto soberbio. Es una pena que cambie tanto cuando lo ves de cerca, ¿verdad? Ese planeta nunca me ha gustado mucho. Kessel era uno de los grandes productores de especia y sede de una considerable actividad de contrabando, y también acogía una de las prisiones más duras de la galaxia. El imperio había controlado toda la producción de especia, salvo por las pequeñas cantidades que los contrabandistas lograban robar ante las narices de los imperiales. Pero los contrabandistas y los prisioneros de la institución penitenciaria imperial se habían adueñado del planeta después de la caída del emperador. Kessel había hecho todo lo posible para no verse afectado por las depredaciones del gran almirante Traun
y la reciente insurrección del emperador. El planeta había intentado pasar desapercibido, no había hecho nada que pudiera atraer la atención y no había respondido a ninguna petición de auxilio, viniera de quien viniera. Un prolongado gruñido gutural retumbó en la garganta de Chewie. Han suspiró y meneó la cabeza. «Oye, viejo amigo, a mí tampoco me hace ninguna gracia tener que volver ahí. Pero ahora las cosas son muy distintas y somos las personas más adecuadas para la misión». Con la guerra civil terminada por fin y la nueva república firmemente asentada una vez más en Coruscant, lo que había dejado como único factor de desorden a grupitos de naves imperiales que luchaban entre ellos, había llegado el momento de reabrir las negociaciones. Tenerlos de nuestro lado es preferible a permitir que vendan su mercancía donde puedan, pensó Han, aunque de todas maneras probablemente es justo lo que acabarán haciendo. Mara Jade, que había causado tantos problemas a Luke en el pasado, se había convertido en representante de los nuevos contrabandistas unificados y había intentado ponerse en contacto con Kessel, pero solo había obtenido una tajante negativa a hablar. El halcón milenario seguía aproximándose a Kessel y las toberas de proa se activaron para ayudarles a sincronizar su avance con el movimiento del planeta y preparar la inserción en su órbita. Han fue siguiendo su aproximación por las pantallas del puesto de mando. «Vector de entrada», dijo. Chewie emitió un rápido comentario en Wookiee y señaló las pantallas. Han bajó la mirada y vio unos puntitos en órbita alrededor del planeta que estaban emergiendo de la capa de nubes de la atmósfera. «Los veo», dijo. «Parece que hay media docena de naves, pero están demasiado lejos para determinar de qué tipo son». Han movió una mano desdeñando el gruñido de inquietud lanzado por Chewie. «Bueno, nos limitaremos a decirles quiénes somos. No te preocupes. ¿Por qué crees que Leia se tomó tantas molestias para conseguirnos las señales de identificación diplomática oficiales y todo lo demás?» Han activó la baliza de la Nueva República y ésta empezó a lanzar automáticamente su identificación en básico y varias lenguas más. Para gran sorpresa suya, las naves en órbita cambiaron su vector al unísono e incrementaron su velocidad para interceptar al halcón. Gritó, y un instante después se dio cuenta de que no había conectado el circuito de audio. Chewie rugió y Han movió el interruptor. «Aquí Han Solo, de la nave de la Nueva República Halcón Milenario. Venimos en misión diplomática». Su mente funcionaba a toda velocidad, preguntándose qué palabras utilizaría un auténtico diplomático. «Tengan la bondad de exponer sus intenciones». Las dos naves más cercanas se estaban aproximando con gran rapidez y fueron aumentando de tamaño hasta convertirse en dos puntos luminosos primero y adquirir forma después. «Creo que será mejor que levantes nuestros escudos deflectores delanteros, Chewie. Esto me huele bastante mal». Han alargó la mano hacia el interruptor del circuito de comunicaciones mientras Chewbacca subía los escudos, pero después alzó la mirada hacia la ventanilla central. Las dos naves venían hacia él rugiendo a una velocidad increíble y se estaban separando para colocarse una a cada lado del halcón. Ver sus paneles solares cuadrados y los compartimentos de pilotaje centrales hizo que la sangre de Han se convirtiera en agua helada. Cazas TIE. «Ocupa mi sitio, Chewie. Voy al cañón láser».
Han se metió por el tubo de acceso que llevaba al pozo del cañón antes de que el Wookiee tuviera tiempo de contestar. Se agarró al sillón del artillero e intentó reorientarse en el nuevo campo gravitatorio. Los caza TIE habían iniciado un ataque en pinza y se estaban desplegando por encima y por debajo del halcón mientras disparaban sus cañones láser. Los impactos hicieron oscilar la nave, pero Han logró lanzarse sobre el sillón, agarrar la villa del arnés e instalarse en él. Una de las naves atacantes pasó a toda velocidad sobre ellos, y los paneles sensores del halcón aullaron con el sonido de los motores iónicos gemelos del caza. La nave enemiga volvió a disparar, pero los haces de energía mortífera se deslizaron inofensivamente por el espacio. «Emprende acción evasiva, Chewie. No sigas volando en línea recta». El Wookiee gritó algo desde abajo. «No lo sé», gritó Han. «Estás pilotando la nave, así que arréglatelas como puedas». Estaba claro que Kessel había decidido prescindir de la alfombra roja para darles la bienvenida. ¿Sería posible que algún vestigio del Imperio se hubiese apoderado del planeta? De ser así, Han debía volver a Coruscant llevando consigo esa información. Más naves se estaban aproximando a ellos y Han tenía el presentimiento de que no venían a echarles una mano. Los dos cazas TIE trazaron un arco, ejecutaron un giro de 180 grados arriba de ellos y por delante de su proa, y volvieron rugiendo para un segundo ataque contra el halcón. Pero Han ya había logrado ponerse el arnés y acababa de activar las baterías energéticas del láser. El caza TIE apareció en su visor convertido en un blanco digitalizado que se iba haciendo más y más grande a cada momento que pasaba. La nave enemiga estaba cada vez más cerca. Han tensó los dedos sobre las palancas de disparo, sabiendo que el piloto del TIE estaría haciendo lo mismo. Esperó, sintiendo cómo el sudor se le acumulaba en su cuello y se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Un segundo más. Un segundo más. La cruz de puntería del visor ya estaba centrada en el ala de estribor del caza. Ichiwaka lanzó el halcón en un giro evasivo justo cuando Han presionó el botón del disparo. Los haces de láser fallaron el blanco por una gran distancia y se perdieron en el vacío, alejándose hacia las estrellas lejanas. El disparo del caza TIE también falló, alejándose en dirección opuesta y no dando en el segundo caza TIE por una distancia peligrosamente pequeña. El segundo caza consiguió reajustar sus coordenadas de puntería lo bastante deprisa para que sus dos haces de energía se estrellaran en los escudos del halcón. Han oyó el chisporroteo de las chispas que brotaban de los paneles de control y Chewie rugió un informe de daños preliminar. Los escudos de popa se habían esfumado y los escudos de proa seguían aguantando sin problemas. Eso quería decir que tendrían que enfrentarse a los cazas TIE utilizando maniobras de combate frontal. El primer caza viró para iniciar una segunda pasada de ataque y Han hizo girar su torreta hasta el final de su arco de movimiento y volvió a clavar la mirada en la pantalla de puntería. Esta vez se olvidaría de la delicadeza y la perfección en el centrado del disparo. Lo único que quería era acabar con aquel desgraciado, nada más. Los niveles de carga de su láser estaban al máximo, por lo que Han podía permitirse el lujo de desperdiciar unos cuantos disparos siempre que no fueran a enzarzarse en una batalla prolongada. La cruz de puntería rozó la imagen del caza y Han presionó los botones de disparo con todas sus fuerzas, evitando su letal haz láser hacia la trayectoria que seguía la nave enemiga. El caza imperial
empezó a girar, pero no consiguió alterar su rumbo lo bastante deprisa y se metió en el diluvio de andanadas láser. La nave estalló convirtiéndose en una flor llameante creada por la explosión de los depósitos de combustible y la expansión de la atmósfera de su compartimiento de pilotaje. Han y Chewbacca gritaron su triunfo al unísono, pero aunque se sentía eufórico, Han no perdió el tiempo quedándose quieto y dándose palmaditas de felicitación en la espalda. «Vayamos a por el otro, Chewie». El segundo caza, TIE, se alejó en un gran arco y emprendió una trayectoria evasiva de regreso a Kessel. «Deprisa, antes de que esos refuerzos puedan llegar hasta aquí». Han se preguntó si no sería mejor virar y huir de allí a toda velocidad, pero una parte de su ser se negaba a permitir que alguien, fuera quien fuese, disparase contra el halcón milenario y se largara después sin recibir su merecido. Chewbacca aumentó la velocidad y fue reduciendo rápidamente la distancia que le separaba del caza TIE. «Me conformo con que me proporciones una buena posición de disparo. Chewie, colócanos en posición y yo haré el resto». Han y Chewbacca iban en un carguero ligero modificado sin ninguna clase de señales identificadoras. ¿Qué razón podían tener los cazas TIE para abrir fuego contra ellos? ¿Sería por la baliza de identificación de la Nueva República? ¿Qué estaba ocurriendo en Kessel? Leia había pasado horas meditando en ese tipo de detalles, analizando las posibilidades y desarrollando planes para enfrentarse a toda clase de eventualidades. Su tremenda carga de deberes diplomáticos la obligaba a pensar más y más a cada día que pasaba, y siempre que era posible, Leia prefería resolver los problemas mediante los comités y las negociaciones. Pero si un caza TIE imperial se lanzaba sobre ti disparando, no había ninguna solución política que pudiera dar resultado. Otra nave apareció súbitamente detrás de ellos mientras perseguían al caza TIE que huía hacia Kessel. Han lanzó unas cuantas andanadas láser, pero todas fallaron, y después concentró su atención en la nave que tenían a la cola. El halcón carecía de escudos operacionales en esa zona. Chewbacca volvió a rugirle desde abajo y Han se llevó su segunda gran sorpresa del día. «¡Lo veo! ¡Lo veo!». Un caza X se estaba aproximando desde atrás, reduciendo lentamente la distancia que lo separaba del halcón, mientras se acercaba a Kessel. Han lanzó otra andanada contra el caza TIE. Estaban bastante lejos del caza X, pero incluso desde esa distancia parecía viejo y maltrecho, como si el caza hubiera sido reparado varias veces. «Chewie, ponte en contacto con el caza X y dile que le agradeceríamos muchísimo cualquier tipo de ayuda que pueda proporcionarnos». Han pegó la espalda al acolchonado del sillón del artillero y concentró la atención en su objetivo. El caza TIE que huía entró a toda velocidad en la vaporosa cola de atmósfera que se extendía detrás del planeta. Han pudo ver el sendero resplandeciente producido cuando la gran velocidad a que avanzaba la nave ionizó los gases. De repente el caza X disparó contra el halcón desde detrás. Los láser obtuvieron un impacto directo en el casco, incinerando el plato de sensores que sobresalía de la parte superior de la nave. Han y Chewie empezaron a intercambiar gritos mientras intentaban decidir qué debían de hacer. Chewbacca lanzó el halcón en un veloz picado que lo sumergió todavía más en la atmósfera de Kessel. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Tenían que sacar la desprotegida sección de popa del radio de fuego del caza X. El caza X volvió a disparar, calcinando el metal del casco del halcón. Todas las luces se apagaron dentro de la nave. La oscilación de la cabina indicó a Han que
El impacto había sido grave. Ya podía oler algo que se estaba quemando debajo de la cubierta. Las luces de emergencia se encendieron con un chasquido. «¡Tenemos que salir de aquí!». Chewbacca ladró el equivalente Wookiee a «¿Hablas en serio?». Se metieron en la cola atmosférica y fueron sacudidos por el diluvio de partículas de gas repentinamente densas que azotó la nave. Hilachas de gases recalentados brillaban a su alrededor con destellos azules y anaranjados. El caza X apareció detrás de ellos y seguía disparando. La mente de Han estaba funcionando a toda velocidad. Podían desplazarse alrededor de Kessel en una órbita muy cerrada que los mantuviera pegados al planeta y salir disparados del sistema a toda velocidad después, igual que una piedra lanzada por una onda, aprovechando el impulso gravitatorio. Con el cúmulo de agujeros negros tan cercano, nadie correría el riesgo de saltar al hiperespacio sin haber hecho un montón de cálculos previos. Ni Han ni Chewie disponían del tiempo necesario para ello. El plato de sensores del halcón estaba inutilizado, por lo que Han ni siquiera podía enviar una petición de socorro a tratar de convencer al traicionero piloto de caza X de que dejara de atacarles. En realidad, ni siquiera podían rendirse. Estaban metidos en un auténtico callejón sin salida. «Si tienes alguna sugerencia que hacer, Chewie». Han se interrumpió de repente porque se había quedado boquiabierto. Ya habían iniciado la órbita alrededor de Kessel y de repente vio oleada tras oleada de cazas que despegaban de la luna donde había estado la guarnición imperial, creando una cortina defensiva que el halcón milenario jamás sería capaz de atravesar. Vio centenares de naves de todos los tamaños y modelos imaginables, desde navíos de guerra llenos de reparaciones improvisadas hasta yates robados. El segundo caza TIE ejecutó otro rizo para unirse al resto del grupo, buscando la seguridad del número. Un instante después, todas aquellas naves ya estaban allí, disparando un confuso laberinto de haces turboláser que parecían un despliegue de fuegos artificiales. El aspecto de la flota de Kessel podía ser abigarrado y no muy impresionante, pero los sensores de Han le indicaron que su armamento funcionaba a la perfección. El caza X que les estaba atacando obtuvo otro impacto directo. La cabina tembló. El halcón ascendió a toda velocidad. Chewbacca estaba intentando esquivar la oleada de naves que se aproximaba rápidamente a ellos. Han envió una andanada de fuego láser a la masa de navíos y tuvo la satisfacción de ver cómo la cápsula motora de un pequeño caza Z-95, cazador de cabezas, empezaba a arder. El caza se alejó de la flota atacante e inició un tambaleante descenso hacia la atmósfera de Kessel. Han esperaba que se estrellara. Seguir disparando contra un número tan abrumador de enemigos no serviría de nada, y Han ya lo había comprendido. Volvió a deslizarse por el pozo de acceso de la torreta hasta la cabina para averiguar si podía ayudar de alguna manera a Chewbacca. Y un instante después la flota empezó a atacarles. El caza X volvió a disparar, obteniendo un segundo impacto directo. Una tempestad ígnea de haces láser se estrelló contra sus escudos deflectores delanteros. Chewie hizo oscilar el halcón de un lado a otro en una fútil maniobra evasiva. Han se dejó caer en el otro sillón de pilotaje justo a tiempo de ver cómo se apagaban los indicadores de los escudos delanteros. Eso significaba que habían quedado desprotegidos tanto por delante como por detrás. Otro impacto hizo oscilar la nave y el pecho de Han chocó con el panel de control. «Despídete del impulsor principal».
La próxima andanada nos liará picadillo. Baja, Chewie, métenos en la atmósfera, es lo único que podemos hacer. Chewie empezó a expresar su incredulidad, pero Han agarró los controles y lanzó el halcón en un salvaje descenso hacia Kessel. Va a ser un trayecto algo accidentado, Chewie, así que procura no perder mucho pelo. El enjambre de naves atacantes giró en el espacio mientras el halcón hendía la blanca atmósfera de Kessel. Han se agarró a su asiento cuando la nave chocó con las nubes y se sintió repentinamente abofeteado por las ráfagas de viento causadas por las partículas de aire que escapaban al espacio. Tanto sus paneles de control como el hedor a quemado que llegaba hasta ellos procedente de los compartimentos traseros indicaron a Han que sus capacidades de maniobra habían quedado reducidas al mínimo, y los gimoteos de su copiloto le hicieron comprender que el Wookiee también era consciente de ello. Bueno, Chewie, intenta tomártelo por el lado bueno. Si conseguimos que este trasto llegue a la superficie de Kessel sin haberse desintegrado, nuestra habilidad como pilotos será una leyenda conocida de un confín a otro de la galaxia, exclamó Han con una jovialidad que no sentía. Siempre supe que volver a Kessel no era una buena idea. La flota defensiva de Kessel entró en órbita y se preparó para un descenso ordenado. Una esbelta nave que recordaba a un insecto y a la que Han reconoció como un interceptor avispa construido en el mercado negro, se apartó del contingente principal y se lanzó hacia el planeta, siguiendo la estela del halcón a toda velocidad. Chewbacca la vio primero. La nave, aerodinámicamente perfecta, se deslizaba a través de la atmósfera con tanta facilidad como una vibrohoja, ignorando el calor generado en su casco por el descenso. Un instante después disparó con precisión quirúrgica salvas de sus cañones turboláser dirigidas contra las toberas de maniobra del halcón, dejándolo todavía más incapaz de maniobrar. «Ya estamos a punto de estrellarnos», gritó Han. «¿Qué más quieren esos tipos?». Pero en realidad ya lo sabía. Querían que el halcón quedara totalmente destruido por el impacto y que éste no dejara ni rastro de sus ocupantes. Han tenía la sospecha de que el planeta no necesitaba la ayuda del interceptor avispa para ello. Seguían bajando y el halcón se estaba aproximando a una de las gigantescas fábricas de atmósfera, una inmensa chimenea construida sobre la superficie de Kessel en la que motores gigantescos catalizaban la roca y calentaban los gases hasta desprenderlos, convertidos en un ciclón de aire respirable. El interceptor avispa volvió a disparar. El halcón se tambaleó locamente, logrando escapar a lo que estuvo a punto de ser un impacto directo. Chewbacca estaba muy serio. Su concentración total en la tarea de mantenerles con vida era tan intensa que tenía la boca entreabierta y se le veían los colmillos. «Acércanos todo lo que puedas al chorro de vapores, Chewie. Tengo una idea». Chewbacca aulló, pero Han le interrumpió secamente. «Limítate a hacer lo que te digo, muchacho». Cuando la avispa intentó rebasarles por el flanco, Han lanzó la nave hacia un lado, justo allí donde el gigantesco chorro de atmósfera hervía en el cielo. El interceptor avispa intentó anticiparse a su maniobra, pero Han repitió la maniobra y empujó a la avispa hacia la corriente de viento que ascendía con un rugido ensordecedor. Una protuberancia de la delicada ala insectil que ejercía las funciones de alerón se partió, y el avispa quedó atrapado por el ciclón y empezó a girar incontroladamente. Otras partes de su casco se desprendieron mientras la nave intentaba escapar sin conseguirlo, y se iba internando cada vez más en la zona de peligro. Han lanzó un grito de triunfo al ver cómo la nave estallaba, creando una bola de llamas que fueron rápidamente disipadas por el vórtice que brotaba de la fábrica de atmósfera.
Un instante después, la superficie de Kessel subió a toda velocidad hacia ellos como un gigantesco martillo. Han estaba luchando con los controles. Bueno, al menos los nuevos impulsores de repulsión que instalé hace poco nos garantizarán un descenso suave, dijo. Se agarró al panel y manipuló los controles. Chewbacca lanzó un ladrido indicándole que se diera prisa. Han activó los impulsores de repulsión al mismo tiempo que dejaba escapar un suspiro de alivio. Nada. ¿Qué? Han volvió a dejar caer los dedos sobre el pulsador una y otra vez, pero los impulsores de repulsión se negaron a funcionar. ¡Pero si acabo de repararlos! Han tuvo que gritar para hacerse oír por encima del rugido del viento, mientras luchaba intentando recuperar, aunque solo fuese una fracción de control sobre el halcón. De acuerdo, Chewie, estoy abierto a toda clase de sugerencias. Pero Chewbacca no tuvo tiempo de responder antes de que la nave se estrellara contra la escarpada superficie de Kessel.